Pues es que las mentiras tienen las patas muy cortas y este gobierno, que desde luego odia al rey por encima de todo, entre otras cosas porque Pedro Sánchez quiere ser rey, bueno, pues le quisieron calzar la responsabilidad de no haber ido a la apertura de Notre Dame a Zarzuela, al rey, y Zarzuela, que habitualmente nunca hace comunicados, nunca desmiente cosas y tal, ¿cómo tiene que estar de hasta los huevos para que hayan desmentido al ministro de Asuntos Exteriores? ¿No? Y aquí nos dice el titular que Zarzuela desmiente a Álvarez. La invitación para Notre Dame pasó por la embajada en París, que es lo lógico, es el cauce normal. O Álvarez miente o le ha fallado alguien de su equipo, sugiere un embajador, ante el fiasco de la diplomacia española. Las invitaciones de las autoridades francesas para que los reyes y el ministro de Cultura Ernesto Urtasun asistieran a la reapertura de la Catedral de Notre Dame, así como las posteriores respuestas excusando las ausencias, se tramitaron a través de la Embajada Española en París, según fuentes de la Casa Real, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Álvarez, sí que estuvo informado de las gestiones previas a la polémica. Esta aclaración del Palacio de la Zarzuela desmonta la queja del jefe de la diplomacia de que supo de la ausencia española en Notre Dame por los medios de comunicación y que Exteriores no podía coordinar ninguna presencia institucional en París sin saber que se habían cursado invitaciones. Vale, es que a mí no me invitó nadie. O sea, bien, ¿no? O sea, ahora crees que nos vamos a creer que sabes que es la reapertura de Notre Dame y que el cuerpo diplomático español no le extraña de que no le llegue la invitación o lo que sea. Bueno, un relato que fue transmitido este martes por fuentes gubernamentales tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participó el ministro. Según dicho relato, Álvarez desconocía que Manuel Macron hubiese invitado a Felipe VI y doña Leticia y que la titular francesa de Cultura, Rachida Dati, hubiera hecho lo mismo con su homólogo español. Como las invitaciones a la ceremonia eran nominales e intransferibles en palabras de la portavoz Pilar Alegría y nadie confirmó su asistencia, España se quedó sin una silla dentro de la catedral parisina y motivó el consiguiente enfado del ministro. Álvarez está muy cabreado con la Casa Real, se llegó a decir en Moncloa. Las fuentes gubernamentales hicieron hincapié en que esta omisión de Casa Real Exteriores no fue puntual, sino que se estaba dando cada vez con mayor asiduidad para desesperación de Álvarez, que en los últimos meses se ha quejado a Zarzuela por no informarle de algunas gestiones internacionales del rey. Una situación que el ministro había intentado corregir con el equipo de Felipe VI y que volvió a poner encima de la mesa este martes en el avión oficial que le llevó junto a los monarcas a Roma para la visita de Estado de 2 días a Italia. Sin embargo, las fuentes de la Casa Real niegan que la invitación de Macron a Felipe VI y la posterior respuesta del rey al presidente galo se canalizase únicamente entre los palacios de El Elíseo y la Zarzuela. En este caso, se siguió la práctica habitual entre países de enviar las invitaciones a través de la embajada. La legación española en París la dirige en la actualidad Victorio Redondo, un diplomático de la máxima confianza de Álvarez, ya que trabajó a su lado en Moncloa cuando le tocó dirigir el área internacional en presidencia del gobierno entre 2018 y 2020. En fin, siempre se hace todo esto a través de la embajada. La embajada tenía noticia y la embajada pues no le interesó por lo que sea. Vale, aparte que hasta donde yo sé, el ministro de Cultura es parte del gobierno. Buenos días, Califa. El ministro de Cultura es parte del gobierno. Así que el gobierno no tenía noticias, bueno, precisamente Álvarez tiene especial atención y predilección por esta alegación, ya que fue embajador en París antes de ser nombrado ministro, por lo que fuentes diplomáticas consultadas descartan de plano que Redondo no informase a Exteriores de todo lo concerniente a la reapertura de Notre Dame. Un evento en el que el Estado francés ha trabajado a fondo en las últimas semanas y que exigió reuniones informativas de protocolo con las embajadas a las que cursaron las invitaciones. Por cierto, para esta reconstrucción, el jefe de Louis Vuitton... Gracias, Califa 198 ha donado 200 bitazos, gracias. Pal Expansio, ayer no me pude conectar y se os echo de menos. Edúquense. Muchísimas gracias. Lo que os decía, el dueño de Louis Vuitton puso 200 millones de euros para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Y estaba allí en un banco al fondo, no tuvo ningún tipo de protagonismo. Pero, en fin. Además, el acto internacional en la Catedral
parisina cobró inusitada importancia cuando Donald Trump anunció su presencia en el templo católico unos días antes de la reinauguración, por lo que con toda seguridad la embajada española tuvo que informar de ello a Madrid por si se producía un cambio de planes. La zarzuela había rechazado la invitación de Macron y decidió mantener la negativa, por lo que el viaje de los Reyes nunca estuvo en la agenda oficial. O Álvarez miente, o le ha fallado a alguien de su equipo, sugiere como hipótesis un embajador acreditado en una capital aliada, que solo se explica que el ministro estuviera in albis si alguien de su gabinete no le dio importancia al evento y evitó despachar este asunto con él. Aún más grave sería que Redondo no hubiese informado al ministerio de los telegramas de ida y vuelta con las invitaciones de Macron y Dati, por un lado, y las negativas de los Reyes y Urtasun de ir a París, por otro. De ser así, el jefe de la diplomacia debería destituirle de forma fulminante por falta de confianza, señala un compañero suyo de la carrera diplomática. Sí, y de paso, así queda vacante la embajada de París, que es un caramelito al que quiere ir todo el mundo, ¿no? Son estas embajadas, la de Estados Unidos, la de París, la de Roma, son estas embajadas a las que quiere ir todo el mundo, todos los embajadores, todo el cuerpo diplomático. Por cierto, me hizo mucha gracia. Paco Vázquez, el que fue alcalde de Coruña, al que tentaron para ir de candidato a la Xunta y le tentaron para ser secretario de Estado y todas estas historias. Bueno, pues este señor, que se negó siempre a todo esto, dijo que él solo saldría de la alcaldía de La Coruña para ser embajador de España ante la Santa Sede. Y lo fue. Claro, también es verdad que cuando eres el embajador de España ante la Santa Sede vives allí en un palacio, en fin, en Roma, vives de coña y tal, en fin. Y además que es probablemente la diplomacia más complicada del mundo. Y Paco, como católico y tal, pues estaba muy a gusto allí, ¿no? Pero bueno, que París es una plaza que todos los diplomáticos aspiran a ella. Entonces, lógico que ahora todo el mundo diga, pues destitúyelo ya. Por ello, en los pasillos del ministerio se apuesta más por la primera opción como hipótesis, es decir, que Álvarez haya optado por abrir un frente contra la Casa Real y Urtasun diciendo que no sabía nada de este evento por culpa de ellos para así intentar tapar un error monumental como ha sido el hecho de que España no estuviera representada en Notre Dame. Este diario preguntó a la Oficina de Información Diplomática, a la OID, si la embajada en París no informó a Exteriores de todas las gestiones y las razones por las que Álvarez asegura que no está informado de ello. Pero un portavoz declinó hacer comentarios al respecto. ¡Qué casualidad! No vamos a comentar nada al respecto, ¿no? Deeply concerned, estamos muy deeply concerned, pero no vamos a comentar nada al respecto de esto. En fin, como siempre, qué pereza me da este gobierno, de verdad, me da una pereza infinita.